A finales de la Edad Media, la burguesía comienza a ser una clase incipiente cada vez con mayor poderío económico e influencia política, y su bonanza económica le lleva a convertirse en un importante mecenazgo artístico. Cada vez se le atribuía un valor creciente a la cultura y las escuelas se multiplicaban en todos los países. En esta revolución científica se mejoró mucho el trabajo de los metales, se inventó el alto horno, se comenzó a estudiar el carbón vegetal para fundir los minerales y se descubrieron metales nuevos. El hierro, ahora más barato, permitió los adelantos de la metalurgia, facilitando a su vez el incremento de la producción industrial. Hubo importantes avances en el campo de la medicina de manera acelerada, estudiando anatomía y descubriendo nuevos conocimientos sobre el cuerpo humano, considerándolo ahora una especie de máquina. En esta nueva era fue de vital importancia el uso de la razón para comprender el mundo. Ya no se trata de buscar explicaciones divinas, sino de observar y experimentar, de establecer las causas reales de los acontecimientos. Los intelectuales trataron de buscar y encontrar las leyes que rigen el desarrollo del universo. Los humanistas, en el Renacimiento, nos dieron la nueva visión sobre el hombre y la naturaleza. El término humanismo tiene sus orígenes en la palabra humanitas, que significa la formación del hombre. Fue un movimiento intelectual que, al igual que el Renacimiento, tiene su origen en Italia, siendo un lugar idóneo debido a las condiciones socioeconómicas óptimas y a la presencia del legado cultural grecorromano. Lo que condujo a la aparición del humanismo fue la profunda inquietud por una renovación espiritual latente, ya desde la Alta Edad Media. Durante esta época se debilitaron las tres instituciones básicas de la sociedad de su tiempo: el pontificado, el Sacro Imperio y las universidades. Ante este panorama, no fueron suficientes los principios en que se había basado la vida medieval. Por lo tanto, se debían buscar otros pilares en que apoyar una nueva ideología. El humanismo se fue desarrollando a lo largo del siglo XV, caracterizándose por la revaloración de la dignidad del hombre. La Edad Media fue dominada por el teocentrismo, una forma de pensamiento en la que Dios es el centro. A partir del Renacimiento se convirtió en antropocentrismo, donde el hombre y sus circunstancias son el objeto por el que se estudia. Se le considera humanista a todos aquellos pensadores de la época que se introducen en el estudio de las ciencias humanas, las lenguas clásicas como el latín y el griego, también a aquellos que buscaron en las fuentes de la antigüedad una nueva forma de pensamiento, retomando el idealismo platónico, defendiendo la razón para solucionar los conflictos humanos y buscando un ideal de equilibrio y armonía. Se interesaron por el mundo que les rodeaba y de ahí su amor a la naturaleza. La invención de la imprenta hacia el año 1448 por Gutenberg supuso uno de los grandes logros para este pensamiento, ya que facilitó la circulación de ideas, las innovaciones y los escritos de los humanistas que llegaron a todos los territorios de Europa por la masiva reproducción de libros que antes debían copiarse a mano. Libertad, belleza, felicidad, respeto de sí mismo son los nuevos valores de la sociedad que respeta una moral individual que a su vez desemboca en una moral colectiva, basada en la tolerancia y la armonía entre los hombres. Quizá esto entraba en contradicción con el dogma del pecado original defendido por el cristianismo medieval. Sin embargo, para los humanistas había que reformar el cristianismo, verlo con otros ojos y retornar a la pureza de su mensaje original. Para esto era fundamental el estudio de las escrituras y del mensaje evangélico.
En este sentido, el espíritu crítico del humanismo no fue esencialmente antirreligioso. Su espíritu fue la tentativa de conciliar el mensaje antiguo y el cristianismo sin ser antirreligioso ni ateo, sino siendo ahora el hombre medida de todo, y es el centro del universo. Es una criatura privilegiada llamada a realizar los mandatos de Dios gracias a su pensamiento racional y don de la divinidad. Pero esa intervención de la gracia divina no frena la libertad humana, porque el hombre es bueno, libre y responsable. En síntesis, el humanismo defendió la dignidad humana. El término renacimiento fue adoptado a finales del siglo XV como expresión de la creencia de ser un nuevo nacimiento, de la cultura tras 1000 años de oscuro intermedio que significó la Edad Media. Esto fue el auténtico arranque del mundo moderno y que llega hasta nuestros días. Fue un proceso enérgico y muy creativo, que tuvo su adecuado marco en las ricas ciudades italianas donde, sin el poder de los monarcas absolutos y con un papel cada vez más secundario de lo religioso, prosperó una economía burguesa y comercial. De esta forma apareció una cultura laica, urbana y en cierto modo clase media. De la misma forma que para el intelectual humanista la exaltación de lo bello es inseparable de la exaltación de lo verdadero, para el artista del Renacimiento, siendo el hombre la medida del todo, como el modelo cultivado en la antigüedad clásica por los artistas griegos y romanos, igual se rescató la simetría y el canon de proporción y belleza. Al momento de levantar una construcción, esculpir o pintar, había que respetar los órdenes clásicos y las proporciones del cuerpo humano. Los artistas del Renacimiento dejan de lado al gótico, caracterizado por las ojivas y las torres en forma de aguja, por un estilo inspirado en las construcciones de la antigüedad. Ahora va a predominar la línea horizontal, el uso del punto medio, el frontis triangular y las columnas clásicas. El arte del Renacimiento italiano es profundamente humanista porque concibe al hombre como un ser capaz no solo de reconocer y representar el mundo de manera verdadera, racional y objetiva, sino sobre todo de recrearlo y transformarlo conforme a sus designios. Si bien es cierto, la mayor cantidad de obras reflejaron temas religiosos, el Renacimiento también dio paso a los temas profanos, mundanos, a la representación del paisaje con el uso debido de la perspectiva y al retrato tan deseado por la aristocracia. En las artes, las ciencias, la investigación, se pone de manifiesto la consideración del ser humano como un ser natural, en oposición a la consideración medieval del ser humano como un ser para Dios. Para el renacentista, el retorno a los antiguos significa no solo la recuperación de la obra, sino fundamentalmente el retorno al principio, a los orígenes de la vida humana, cultural del ser humano. Volver al principio no significa volver a Dios, sino precisamente al terreno del hombre y del mundo humano. De ahí la valoración del pensamiento filosófico precristiano. El retorno significa además una conquista. La vuelta a los orígenes, al principio, conlleva la conquista de la personalidad humana. El que este retorno se efectúe mediante las artes y las ciencias y no mediante las experiencias místicas interiores, significa una búsqueda de la objetividad manifestando su origen y su condición humana.